Bueno, pues hermanos, qué bendición estar aquí, amén. Amén. Bueno, yo no escuché la edad, ¿verdad? ¿De qué edades tenemos? ¿Hasta qué? ¿De 12, 11? 16. Bueno, ya tienen novia a esa edad, ¿verdad? Ya. Bueno, pues hermanos, muchachos, una bendición, un privilegio poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y poder compartir la palabra de Dios. Mi deseo, mi convicción, mi visión es que los jóvenes puedan realmente lograr tener éxito, realmente lograr tener victoria. Y el asunto es el concepto que tengamos de tener victoria muchos de nosotros. Y eso es lo que a veces no vamos necesitamos entender, ¿verdad? Para poder tener esa victoria que Dios quiere. Porque a veces victoria para muchos es terminar una carrera. Para muchos victoria es tener salud y llevártela suave, nada más no. Yo creo que un joven que no vive totalmente en la voluntad de Dios, no vive en victoria. Necesitamos realmente vivir en la voluntad de Dios 100%. Yo quiero, hermanos, en esta hora predicarte, ¿verdad? Un mensaje de la palabra de Dios. El tema es cambia tu historia, así se llama, cambia tu historia. ¿Verdad? Quiero que vayamos allá a la Biblia, a la palabra de Dios en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Dice la palabra de Dios ahí, Jeremías capítulo 31, versículo 27. Jeremías capítulo 31, versículo 27. Dice la palabra de Dios ahí. Jeremías capítulo 31, versículo 27 en adelante dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré, dice, la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad. Dice: los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. No sé, hermanos, si están, ¿verdad? Si captan lo que quiere decir la palabra de Dios aquí en cuanto a la dentera. Lo que significa, ¿verdad?, es que hablando de las uvas agrias, usted, ¿verdad? No sé si le ha tocado, ¿verdad? Cuando toma algo agrio y luego, ¿verdad?, sufre de esa sensibilidad al grado que a veces no podemos comer otra cosa. A eso se refiere la palabra de Dios. Cuando los padres, ¿verdad? El Señor está usando esta figura, ¿verdad? Cuando los padres comían las uvas agrias, ¿verdad? El dicho era que los hijos iban a sufrir la dentera. Los padres se iban a comer las uvas agrias y los hijos iban a sufrir, ¿verdad?, la sensibilidad de esa acidez. Pero, hermano, el Señor dice: este dicho ya no va a ser así. Este dicho no se va a cumplir. Este refrán: el alma que pecare, dice, esa morirá. Cada quien va a sufrir por su pecado. Entonces, hermano, lo que quiero que veamos en esta mañana, ¿verdad?, es que tú puedes cambiar la historia. Tú no tienes que vivir la misma vida de tus padres. Tú no tienes que sufrir las consecuencias de los pecados de tus padres. Tú puedes cambiar la historia de tu vida. No te justifiques, no, ¿verdad? No entres en esa mentalidad. No, pues es que mis papás así son. Yo creo, ¿verdad? Ni modo. Así también, ¿verdad? Por causa de ellos yo voy a fracasar también. O por causa de ellos, ¿verdad?, yo soy así. No, la palabra de Dios dice aquí que cada quien es responsable de sus hechos y que tú puedes vivir una vida diferente. Hermanos, tú no tienes que vivir la vida de pecado de tus padres. Ustedes tienen una oportunidad, hermano, de cambiar su historia. Ustedes tienen una oportunidad de vivir una vida diferente. Yo sé, hermano, que muchos de ustedes vienen de hogares muy difíciles. Están batallando en sus casas. Muchos de sus padres, en lugar de ayudarles a consagrar sus vidas, ¿verdad?, les hacen contrapeso. Pero yo te voy a decir algo, hermano joven: no te rindas. Yo te animo a que cambies tu historia, a que vivas una vida diferente. Ahora, hermanos, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Bueno, en el texto lema, ¿verdad?,
no está ahí, pero aquí lo tengo, ¿verdad? Efesios 4:23. El Señor, ¿verdad?, nos habla ahí en Efesios, ¿verdad?, que Dios quiere que tengamos un cambio de espíritu, un cambio de mente, dice la palabra de Dios ahí. Voy a leerlo nada más para que podamos, ¿verdad?, recordarlo. Dice ahí la palabra de Dios, Efesios 4:23. Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Hermano, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, hablando del viejo hombre, hablando de esa vida pecaminosa, hablando de esa vida pasada, de esa vida que nuestros padres han vivido, de esa vida, ¿verdad?, que ha venido, ¿verdad?, antes, o que hemos vivido antes de venir a Cristo. Y el Señor dice aquí, ¿verdad?, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando la palabra de Dios habla aquí de espíritu, está hablando, hermano, de una actitud, de una manera de vivir, de una manera de reaccionar, de un estado de ánimo. Cuando hablamos, ¿verdad?, de espíritu, a veces, ¿verdad?, cuando nuestros padres nos dicen, ¿verdad?, tú traes un mal espíritu hoy. ¿Qué quiere decir? Que estamos teniendo una mala actitud. Pero también se refiere, hermano, a que nuestra mente, a que la manera de vivir que antes teníamos, hermanos, tenemos que cambiarla. Tenemos que vivir esa vida nueva. Tenemos que vivir, hermano, tenemos que dejar que Dios cambie nuestra mente. Porque hasta este día, hermano, lo que tú has vivido es por tu manera de pensar. Es por tu manera de pensar, ¿verdad? Tu mente no ha sido cambiada. Necesitamos que el Señor, hermano, cambie nuestra mente. Por eso dice ahí la palabra de Dios, renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos, mientras no dejemos que el Señor cambie nuestra mente, hermano, no vamos a poder tener una vida diferente. Muchos de ustedes, hermanos, escucho ruidito por ahí, hermano, o es afuera, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, que Dios cambie, ¿verdad?, nuestra mente para que podamos cambiar nuestra manera de vivir. Tú eres lo que eres hasta hoy, hermano, porque así piensas, porque así, ¿verdad?, tu mente, así tú has permitido, ¿verdad?, que tu mente te rija tu manera de vivir. Ahora, hermano, dice la palabra de Dios aquí. Vamos a ver ahí ya, ¿verdad? Vamos a Jeremías, hermano. Vamos ahí en la palabra de Dios, a Jeremías capítulo 31 otra vez. Jeremías capítulo 31. Quiero que veamos, hermano, en primer lugar, cómo puedo cambiar mi historia. ¿Cómo puedo cambiar mi historia, hermano? Lo que vimos, hermano, como introducción es que tú no tienes que vivir la vida de pecado o la historia que tus padres ya vivieron. No la tienes que repetir. No la repitas. Ponte como meta, yo no voy a repetir la historia de mis padres, yo voy a vivir una vida diferente. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo puedo yo lograr, verdad? ¿Qué es lo que tiene que suceder, verdad? Bueno, lo que decía yo con el versículo de Efesios, hermanos, necesitamos que Dios renueve el espíritu de nuestra mente, que nuestra manera de pensar, hermano, Dios la cambie. Dios cambie nuestra forma de pensar. En primer lugar, hermano, ¿cómo puedo yo cambiar mi historia? ¿Cómo puedo yo vivir la historia que Dios quiere que yo viva? ¿Cómo puedo yo vivir esa vida que Dios quiere que yo viva? Dice la palabra de Dios ahí, hermano, en Jeremías capítulo 31, versículo 27. Vamos ahí a leer, ¿verdad?, para poder enfocar el primer punto. Dice la palabra de Dios ahí. He aquí vienen días, dice Jehová, otra vez, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. En primer lugar, hermano, corta con la maldición de tu generación. A lo que se refiere, hermano, aquí, que los papás, ¿verdad?, se comieron las uvas agrias. Ellos pecaron, ellos hicieron de su vida lo que ellos quisieron. ¿Y por qué yo voy a sufrir las consecuencias? ¿Y por qué yo voy a sufrir, verdad, esa sensibilidad de la agriura de esa uva, verdad? Yo voy a sufrir la consecuencia. No voy a poder yo comer, verdad, mi propia comida. No voy a poder yo comer lo que yo quisiera, verdad, disfrutar por causa de ellos. ¿Verdad que no es justo eso? Por eso, hermano, el Señor te está diciendo que tú puedes cortar con esa maldición.
Que tú no debes de seguir con esa vida que tus padres te han pues dado, que tus padres te han influenciado. El Señor dice, tú puedes ser diferente, tú puedes vivir una vida diferente. Hermanos, vemos aquí que la palabra de Dios nos está diciendo que esa maldición, hermano, que viene a veces de nuestros padres, nosotros la podemos cortar. Nosotros la podemos... Dios nos quiere dar victoria sobre eso. Yo sé, jóvenes, muchos de ustedes están, ¿verdad? Están apocados, están desanimados, están en una actitud emocional muy pobre, ¿verdad? Se sienten débiles por la influencia que viene de su generación. No tienen deseos de triunfar, no tienen ánimo de triunfar en la vida cristiana, no quieren, no están siendo sensibles a la voz de Dios, porque hay una influencia que está quitando, hermano, ese vigor, esa bendición. Pero, hermanos, la Biblia dice que los padres comieron las uvas, que ellos, ¿verdad? Ellos arreglen esa situación. Ustedes, hermanos, pueden cortar con esa maldición. Vamos allá a 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel, hermano, capítulo 3, dice la palabra de Dios. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 11. Primer libro de Samuel 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios ahí. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, dice, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, cómo ya en la casa de Elí había una maldición. Cómo Dios había puesto ya una maldición por el pecado, ¿verdad?, que estos hombres habían hecho. Cómo ya había una maldición ahí, tristemente, hermano. Muchas veces, hermano, el pecado va a traer maldición a nuestra familia. Pero ustedes, hermanos, tienen la oportunidad de que esa maldición no siga, no se trascienda a otra generación. Hermano, ustedes no pueden permitir que la maldición que pudiera haber ya en los hogares de sus padres trascienda a sus hogares. Eso es lo que ustedes no deben permitir. Vemos aquí, hermano, en la palabra de Dios, que los hijos de Elí, hermano, Dios había ya decidido, ¿verdad?, apartarse de ellos. Dios había decidido, hermano, ya no hacer sus propósitos, ¿verdad?, de Dios con ellos, ya no tener nada que ver con ellos. Y había, hermano, caído una maldición. Dios había, hermano, maldecido por el pecado de los hijos de Elí. Dios había maldecido esa familia. Qué triste, hermano. Qué triste que como jóvenes, ¿verdad?, no podamos, o no puedan ustedes más bien, cortar con esa maldición. Yo no sé cuál sea el problema, hermano, en tu hogar. Por seguro estás pasando por momentos difíciles. Por seguro hay una influencia, hermano, que no te ha dejado ser el joven que debes de ser delante de Dios. Pero yo te animo, hermano, a que hoy tú decidas cambiar tu historia y no te dejes llevar por la idea de que si tus padres son así, bueno, ni modo, yo voy a tener también, ¿verdad?, que sufrir las consecuencias, yo voy a tener que vivir también así como ellos. No, hermano, si tus padres, ¿verdad?, ellos no estuvieron dispuestos a pagar el precio de consagrar su vida, tú no permitas que eso pase contigo también. Si tus padres, hermano, no pudieron tomar decisiones correctas, ¿verdad?, tú no permitas que eso pase en tu vida. Si tus padres, hermano, no tuvieron la bendición de llegar al matrimonio en la voluntad de Dios, no permitas que eso pase en tu vida, porque muchos de ustedes ya están considerando hacer la misma jugada que sus padres hicieron. No permitas eso. Ah, si mi papá se fue con mi mamá, ¿verdad?, y ellos no hicieron lo correcto, pues yo también, que al cabo que pues ya ni modo. No, hermano, yo te animo a que realmente tú cortes con esa maldición. Tú cortes con esa cadena de pecado que nuestros padres nos han heredado, pero que hasta ahí llegue, ¿verdad? Que ellos se coman las uvas agrias y que ellos sufran la dentera. Tú cambia tu historia. Que la historia tuya, hermano, sea diferente. Que no sea la misma. Que no se siga repitiendo el mismo, ¿verdad?, el mismo círculo.
de pecado. Yo te animo, hermano joven, que permitas que Dios cambie tu forma de pensar. Que el Señor, hermanos, renueve el espíritu de tu mente. Que vivas una vida, hermano, con un espíritu, con una actitud, con un ánimo, con un fervor, con un estado de ánimo, hermano, hermoso. Que te deleites en las cosas de Dios. Que no seas, hermano, tristemente, hermano, como muchos padres que no están sirviendo a Dios. No están sirviendo a Dios. Y a muchos de ellos no les importa. Y eso, hermano, está matando tu cristianismo. Tu cristianismo. Como tus padres no están sirviendo a Dios, como ellos vienen a cuando se les pega la gana a la iglesia, tú también estás siguiendo esa misma cadena. Como ellos leen su Biblia cuando ellos quieren. Como ellos, ¿verdad? Oran cuando ya se están ahogando, ¿verdad? De vez en cuando. Y esa misma vida, hermano, tú estás llevando. No, hermano, yo te animo, ¿verdad? Que realmente puedas cambiar tu historia cortando con la maldición de tu generación. Ya no permitas, hermano, que esa maldición siga en tu matrimonio, en tu futuro matrimonio. Un día te vas a casar. Y algunos más pronto que tarde. Yo espero que no sea así. Yo espero que sea en el tiempo de Dios. Porque si tú no esperas el tiempo de Dios, pues también estás cayendo en la maldición de tus padres que nos han heredado, que nos han dado. No, hay que, hermanos, entender que yo puedo vivir una vida diferente. Yo doy gracias a Dios, hermano, porque Dios me ayudó a vivir, a escribir mi propia historia, ¿verdad? Y no vivir una historia que muchos más ya han vivido, ¿verdad? No, sino realmente tuve el privilegio, hermano, de que mis padres, ¿verdad? Pues ellos fueron cristianos desde siempre. Ellos hicieron las cosas bien. Gracias a Dios no vengo de un hogar donde me han transmitido una maldición. Gracias a Dios no es así. Pero yo hubiera podido comenzar mal si yo no hubiera decidido bien. Así que, hermanos, necesitamos decidir vivir nuestra propia historia que Dios tiene, que Dios quiere que vivamos. Probablemente, hermano, ya detectaste algo que ya han transmitido a tu vida. Corta con eso. Corta con eso. Probablemente, ¿verdad? Están habiendo luchas que ya tus padres han transmitido. Un carácter terrible. A lo mejor tu papá es tranza y a ti también ya se te pegó la tranza. Sí, hermano. A lo mejor tu mamá es mentirosa y tú también eres una mentirosísima bien hecha ya. Yo no sé cuál sea esa maldición que ya ha traspasado a tu vida y que te está dañando y que te está, hermano, quitando la bendición de que realmente tú vivas una historia diferente, que cambies esa historia y que vivas la historia que Dios tiene para ti, que Dios quiere que tú vivas. Corta con la maldición. A lo mejor tus padres no dan sus diezmos y ya tú tampoco los das. Eso es una maldición. Tienes que cortar con eso. Tus padres se comen al pastor, ¿verdad? Y ya estás cayendo en eso también. Una vida. Eso es una maldición que se transmite a los hijos. Una familia que no ama a su pastor y que no está teniendo una actitud correcta hacia su pastor es una familia que no puede ser bendecida. En segundo lugar, en primer lugar, hermano, cambia tu historia. ¿Cómo? Corta con la maldición de tu generación. Dios le dijo a Elí, yo he maldecido tu casa porque tú no has estorbado a tus hijos, porque tú no los has corregido, porque tú has permitido el pecado. Hermano, dice, yo maldigo a tus hijos, yo no los voy a bendecir. Yo te voy a decir algo, hermano, si Dios no nos va a bendecir en nuestra generación, ¿para qué vivir? Si Dios no te va a bendecir a ti, porque no has querido cortar con esa cadena, ¿verdad? Con esa cadena de maldición, pues hermano, Dios no nos va a bendecir. Así que hermano, detecta en tu vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está transmitiendo a tu próxima generación? Y corta con eso. Vive para Dios. Vive esa historia diferente. Cambia tu historia. En segundo lugar, dice la palabra de Dios, primero de Samuel capítulo 2:30. Primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 30. Dice la palabra de Dios.
Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, qué hermoso. El propósito de Dios es un propósito eterno, es un propósito que permanece, es algo para siempre, hermano. Aquí está diciendo: yo tenía el proyecto, yo tenía un propósito para ustedes, ¿verdad? Que andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca, dice, nunca yo tal haga. En segundo lugar, hermano, ¿cómo puedo cambiar mi historia? No permitas que tu generación sea quitada de servir a Dios. No permitas que tu generación, que tus hijos, que tú mismo pierdas el privilegio de servir a Dios. Porque yo te voy a decir, hermano joven, no hay cosa más hermosa que tener el privilegio de servir a Dios, de no perder esa bendición por causa de la mancha del pecado. Hermano, vemos aquí que el Señor le dice: yo quería que me sirvieran toda tu vida, toda su vida, ¿verdad? Yo quería que me sirvieran siempre, para siempre. Yo tenía un propósito perpetuo para ustedes, pero jamás yo haga eso, dice, porque han perdido el privilegio por la maldición del pecado. Hermano, ¿cuántos jóvenes de ustedes Dios los quiere usar grandemente? Dios quiere, hermanos, usarles, pero muchos de ustedes, hermanos, no están entendiendo la bendición y el propósito de servir a Dios. Hermanos, yo te animo a que entiendas que no hay cosa más hermosa, hermano, que servir a Dios. Pero nosotros podemos quitarnos ese privilegio. Y no solamente tú, sino también un día tus hijos van a perder ese privilegio. Porque si tú, hermano, no tienes el dominio para, ¿verdad? No tienes la convicción de decidir: yo voy a servir a Dios, difícilmente vas a poder ayudar a tus hijos en su momento. Difícilmente vas a poder dirigir tu próxima generación. Por eso aquí, hermano, la palabra de Dios nos muestra cómo los hijos de Elí perdieron el privilegio de servir a Dios. ¿Cómo es posible, hermano? Hermano, desde ahorita, si tú no decides cortar, hermano, ¿verdad? Con esa maldición, si tú no decides, hermano, cambiar tu historia, en segundo lugar, necesitamos, hermanos, también no permitir que nuestra generación sea quitada de servir a Dios. Yo no sé, hermano, cómo está tu vida cómo están tus planes, pero si en tus planes no está servir a Dios, tú no vas a ser feliz. Para un cristiano, hermano, no hay felicidad si no servimos a Dios. Yo doy gracias a Dios, hermano, porque en mi iglesia encontré todo lo que yo necesitaba. A mí, hermano, en el mundo no hay nada para ti. En la iglesia encontré todo lo que necesitaba. Encontré la bendición de ser feliz, de satisfacer, ¿verdad?, mis necesidades, de llenarme. Encontré a mi esposa en la iglesia. Y estoy convencido, hermano, que es la voluntad de Dios. Que estoy, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. Y estamos sirviendo a Dios. Tenemos ya, vamos, ¿verdad?, para 19 años desde que comenzamos aquí sirviendo al Señor, de estar sirviendo al Señor, hermano, como familia, ¿verdad?, de estar deleitándonos en servir a Dios. Pero si yo, hermano, no corto ¿verdad?, si yo no decido vivir esa historia que Dios tiene para mí, de vivir mi historia, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios, yo le voy a quitar a mis hijos el privilegio de que ellos lo hagan. ¿Cuál historia quieres vivir, hermano? ¿La tuya? ¿O la que Dios quiere que vivas? O tristemente, hermano, la que tus padres te dicen que vivas. Cambia tu historia, hermano, cambia tu historia. Que si ellos se comieron las uvas agrias, que ellos sufran la dentera, ¿verdad? A que a ellos les duelan los dientes. ¿Por qué te tienen que doler a ti? ¿Qué culpa tienes tú? Pero eso tú lo vas a decidir, hermano. Si tú decides vivir ¿verdad?, cambiar tu historia, ellos solos van a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Pero si tú decides tomar lo que ellos han hecho también y vivirlo tú, pues tú también vas a sufrir
lo mismo de ellos. Entonces, hermano, no permitas que tu generación sea quitada de servir a Dios. Hermano, esto es doloroso lo que le está diciendo el Señor aquí a Elí, ¿verdad? A través de Samuel. Es doloroso. Dice, tus hijos no me van a servir. Tus hijos yo los voy a quitar de servirme porque no han sido fieles por el pecado que tú has permitido. Nuestros padres han permitido pecados. Y eso tristemente, hermanos, si nosotros dejamos que nos influencie, vamos a ser arrastrados también. Tristemente, Elí permitió el pecado de sus hijos. Y por eso sus hijos, hermanos, perdieron el privilegio grandísimo de servir a Dios. Otra cosa, hermano, dice ahí la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. 1 Samuel 2, 22 dice la palabra de Dios. 1 Samuel 2, 22 dice, pero Elí era muy viejo. Dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué dice hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo, dice, vuestros malos procederes. Así corrigen algunos de sus padres, ¿verdad? No, hijitos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, con una paciencia como si estuvieran haciendo, como si se hubieran robado un dulce, ¿verdad? Como si hubieran hecho algo insignificante. Si pecare el hombre contra el hombre, dice, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová, dice, había resuelto hacerlos morir. Y dice, qué tremendo, hermano. Vemos aquí, hermano, una tremenda situación de perversidad. Estos hombres, hermano, estos jóvenes, porque eran unos jóvenes, ¿verdad? Adultos, pero eran jóvenes que estaban, hermano, pecando de una manera terrible delante de Jehová. Dormían con las mujeres, hermano, allí en el tabernáculo. Hermano, cometían fornicación, cometían adulterio. Y todavía Elí les hablaba con tanta paciencia, con tanta tranquilidad. En tercer lugar, hermano, cambia tu historia. No permita ser marcado por el pecado de manera que ya no puedas retroceder. No permita ser marcado. Hermano, hay cosas que ustedes no pueden permitir que sucedan en sus vidas. No pueden permitir, hermano, como estos jóvenes que comenzaron, hermano, a vivir en inmoralidad, en pornografía, ¿verdad? Hay muchos de ustedes, hermano, que tienen que tener cuidado con lo que están haciendo en su vida. Tienen que tener cuidado con el celular, cómo lo están usando. Porque una vez que entren, hermano, que están viendo cosas que no deben de mirar. Eso, hermano, les va a llevar a vivir una vida de perversidad. Yo estoy muy preocupado, hermano, porque el celular está dañando la mente de la juventud y de toda la gente. Es imposible usar el celular sin que no veas algo. Es imposible. Pero ya lo hicimos parte de nuestra vida, como la televisión. Pero ya la televisión pasó de moda. Ya ni entretiene la televisión, ¿verdad? Hermanos, vemos aquí que estos hombres, hermanos, empezaron a hacer cosas terribles. O más bien vivían, hermanos, en una perversidad completa. Había un pecado, hermanos, desenfrenado en esta época con estos jóvenes. Y fueron marcados al grado, hermano, que ya no pudieron retroceder, que ya no pudieron quitarse, hermano, esa mancha, que ya no pudieron decir, ¿verdad? Voy a restaurar mi vida, ¿verdad? Y puedo seguir sirviendo a Dios. No, hermano, hay cosas que tú vas a hacer que te van a quitar el privilegio de servir a Dios. Y eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere, hermano, que seas un inútil para Dios. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si él, hermano, acaba con esta generación, va a acabar con el cristianismo también. Porque ustedes son los futuros cristianos. Ustedes son los futuros familias. Ustedes son los futuros líderes. Ustedes son los futuros siervos de Dios que de aquí tienen que salir. Pero yo te voy a decir algo. Si tú te robas a la novia, vas a perder mucho terreno de servir a Dios. Por eso piénsala bien, hermana señorita. Por eso si andas teniendo novio a escondidas a esta edad, y a ninguna edad lo debes de hacer, pero si a esta edad ya lo empiezas a hacer, no falta mucho ya para que eches a perder tu vida.
Por eso si a esta edad ya estás viendo pornografía, te puedes convertir en un violador en unos años más. Sí, es que es la realidad. La perversidad sí es. Te puedes convertir en un homosexual en unos años más. Y más que está de moda. Te puedes convertir en una lesbiana en unos años más. ¿Y dónde está esa señorita? ¿Dónde está ese joven que se veía que podía servir a Dios? ¿Dónde está ese joven que tenía ese deseo de servir a Dios? ¿Dónde está ese joven, verdad, que se le miraba su nobleza, que se le miraba ese deseo? Hermano, ¿dónde está? Tristemente, hermano, marcado por el pecado. Marcado por el pecado. No permita ser marcado de manera que ya no puedas retroceder. Estos jóvenes, hermano, habían hecho un desastre y medio delante de Dios, en el mismo tabernáculo. Habían hecho, hermano, de todo, de inmoralidad, hermano, hasta más no poder. ¿Por qué? Porque, hermano, hubo un padre que no estuvo dispuesto a ayudar a sus hijos. Hubo un padre que no quiso, pero ellos tenían que decidir hermano, ellos tenían que decidir cambiar su historia. Cambia tu historia, hermano. No marques tu vida. Hay jóvenes que hasta hacen competencia, ¿verdad? ¿Cuántas novias han tenido, verdad? No marques tu vida de manera que no puedas retroceder. Dios, hermano, quiere que no caigamos en esa trampa de perversidad. Porque cuando permitimos, hermano, que nuestra vida entre en ese medio de perversidad, hermano, no vamos a poder salir de ahí. Ten cuidado, hermano. Yo preferiblemente, hermano, a tu edad no te permitiría tener celular. No te permitiría. Si fuera tu padre. Mi hija hasta los 18 años, ¿verdad? Y le tenemos reglas. No puede tener contacto con varones, ningún joven con ningún varón. Solamente su relación es con las muchachas. Si yo, a menos que yo le diga, ¿sabe qué, hija? Háblame a este hermano, ¿verdad? Ya me lo pasa, yo hablo con él cuando te necesito hablar con algún varón. Pero mi hija no puede tener pláticas en su celular con hombres. Y mi esposa le revisa el celular de vez en cuando. ¿Qué es lo que ha mirado? ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque, hermanos, hay mucha perversidad. A su edad de ustedes, hermanos, yo no conocía muchas cosas que ustedes ya conocen. Hermanos, si ustedes no tienen cuidado con el celular, van a terminar con una mente pervertida. Y aunque quieran someterse a las reglas que les ponemos, no van a poder, porque ya hay una tendencia, hermano, de perversidad. No van a poder, ¿verdad? Se les va a hacer exagerado lo que uno les diga. Mira, joven, tú no puedes andar solo con una señorita, ¿verdad? Eso va a ser no, pastor, sí, todo lo que ya usted no sabe hasta dónde yo ya he llegado. Sí, por lo mismo, ya no te vas a poder detener. Las reglas no te van a servir para nada, porque, hermano, la tendencia de perversidad, de suciedad que ya va a haber en tu vida, ya no vas a poder. No te vas a poder detener. Pero sí sabes, hermano, que no puedes estar platicando con una señorita por celular. Yo no sé si lo sabes, pero eso no debe pasar en tu vida. Sí sabes que no puedes proponerle noviazgo a una señorita, menos a esta edad. Tú sabes. No puedes andar citándote con una señorita, hermano, a tu edad. No puedes andar haciendo nada de eso. Pero cuando tú marques tu vida, hermano, vas a romper las barreras y ya no vas a poder, hermano. Estos jóvenes, hermano, habían rompido con todas las barreras, habían roto, pero con todas las barreras, hermanos. Al grado que no pudieron retroceder ya. Y tuvo Dios que tomar una decisión, quitarlos. Qué triste, hermano. No, yo no quiero que eso pase conmigo ni con mis hijos. Yo no quiero eso. Yo quiero ver a mis hijos, hermanos, sirviendo a Dios, saludables en todos los sentidos, emocional, espiritual, físicamente, hermano, que no estén pensando, ¿verdad?, perversidades y medias.
No, hermano, por eso tengamos cuidado, hermano, hasta dónde estás llegando. Yo te voy a decir, joven, si tú estás teniendo problemas con tu celular, estás viendo pornografía, estás viendo inmoralidad, estás viendo cosas que no debes de ver, hermano, rompe ese celular y no sigas usando tu celular. Aléjate de tu celular. Si quieres cambiar tu historia. Si no, es cuestión de tiempo, hermano. Es cuestión de tiempo nada más para que hagas una tontería. Es cuestión de tiempo. A mí me entristece, ¿verdad?, cuando los jóvenes lloran por su celular y no lloran por su Biblia. Oh, hermano, les llegues a quitar el celular al joven. Un día nada más que le digas, hoy no vas a usar el celular. Se le ven los ojos brillosos, hermano, parece que estuvieran poseídos. Me ha tocado ver jóvenes así. Me ha tocado ver jóvenes así. ¿A qué grado, hermano, qué están viendo a tal grado que tienen ese tipo de reacciones? ¿Qué estarán mirando? ¿Qué estarán haciendo que tienen ese tipo de reacciones? ¿Cuántos jóvenes han muerto, hermano, por los famosos retos que hay ahorita, verdad? Famosos retos. ¿Cuántos jóvenes están quitando la vida porque el diablo los está engañando? Qué triste, hermano. Tenemos ¿verdad? Hay jóvenes, ¿verdad? Que hemos, hermano, ahorita están batallando, hermano, con una situación emocional terrible. Ya se quieren matar, se quieren cortar las venas. Jóvenes cristianos, hermano, jóvenes que son salvos, están batallando con eso. ¿Cuál es el problema? La tendencia, hermano, que hay en el celular. Eso es lo que, hermano, jóvenes idos, jóvenes zombies, jóvenes, hermano, que su mente está muy trastornada y según son salvos, según son cristianos. No permitas, hermano, ser marcado por el pecado. Ahorita, hermano, ya hay una tendencia muy fuerte. Ya, hermano, nos está invadiendo mucho el asunto del homosexualismo y del lesbianismo. Ya la sociedad lo ve normal, ya quieren legalizar todo, ¿verdad? Hermano, es terrible, pero aquí lo preocupante no es lo que la sociedad haga, porque eso es normal. Allá la sociedad se va a llegar al punto, hermano, eso es normal, esa tendencia. La palabra de Dios dice así, ¿verdad? Que el ser humano, su tendencia es siempre hacer el mal. Pero ¿qué está pasando con nosotros? Yo te voy a decir algo, hermano joven, deja tus maneras delicaditas, deja tu manera de vestir afeminada y empieza a vivir para Dios. No permitas que el pecado te marque. Deja de hablar delicadito. Y usted, hermana, deje de querer ser como hombre, ¿verdad? Como que quiere ser hombre, ¿verdad? Deje de reaccionar de esa manera. No permitas que tu vida sea marcada por el pecado, porque, hermano, vas a perder el privilegio de que Dios haga grandes cosas contigo, de que tú vivas la historia que Dios tiene para ti, de que tú, hermano, escribas esa historia hermosa que Dios quiere que vivas. A mí me da tristeza cuando veo jóvenes afeminados, hijos de cristianos, delicaditos, su voz delicada. Yo digo, ¿será que ese muchacho no tiene un padre? ¿Será que esa muchacha no tiene una mamá que la ayude? Es triste, hermano. Pero yo te voy a decir algo. Si tus padres no te están ayudando, qué bueno que estás aquí. Cambia tu manera de ser. Pídele al Señor que te ayude. Cambia tu historia. Renueva el espíritu de tu mente, como dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Que tu manera de vivir, tu manera de pensar sea renovada por el poder de Dios, hermano joven. Y no permita ser marcado por el pecado. No permita ser marcado, ¿verdad? Ponte, ¿verdad? Firme. Pon convicciones en tu vida, decir, yo no voy a vivir la misma vida de mis padres. Yo no voy a cometer el mismo pecado de mis amigos. Yo no voy a vivir la historia de nadie más. Yo voy a vivir la historia que Dios quiere que yo viva. Cambia tu historia. Yo no voy a sufrir, ¿verdad? Por el pecado de otro. No tengo por qué hacerlo. Pero ten cuidado, hermano, con esas propuestas que vienen, ¿verdad? A través del celular, de gente perversa, de gente que el diablo está usando para arruinar la vida de los jóvenes cristianos. Ten cuidado. Por eso yo te animo, hermano, que si tu celular te está echando a perder, quítalo de tu vida. Quédate en sincero. No te va a pasar nada. No se te va a parar el corazón si te quedas sin tu celular.
No va a pasar nada. Cuando quieras una información, le preguntas a alguien más. A alguien más que se está echando a perder. Y te voy a decir algo, hermano. El celular es una pérdida de tiempo tan grande. Mira, nada más saca la cuenta cuánto le invierte al celular una persona hoy en día. Yo calculo que lo menos que le puede invertir una persona, que le invierte una persona a un celular, hermano, mínimo son de 2 a 4 horas. Y eso los que se detienen, los que... ¿Te imaginas una persona normal que no entiende, verdad, que eso está dañando su vida? ¿Cuántas horas, hermano, se le dedica? Más en esta pandemia. En esta pandemia, hermano, la vida cristiana, el cristianismo fue dañado, fue tocado. En esta pandemia el diablo logró su propósito: desanimar, quitar el fervor, quitar la espiritualidad, quitar la consagración, el ánimo. En esta pandemia, hermano, el cristianismo perdió muchísimo porque nos dejamos llevar, hermano, por lo que el enemigo, sin nosotros darnos cuenta, usó para quitarnos bendición. Y nos quitó mucha bendición en este año, porque el diablo logró infiltrar pecado. ¿Cuántas familias no contrataron Netflix en esta pandemia? Para no aburrirse. ¿Cuántas familias de usar el celular 1 hora, 2 horas al día, verdad? Porque no hay mucho tiempo cuando hay un horario de trabajo. Ahora, ¿cuántas horas no le dedicaron? ¿Te imaginas, hermano, cómo el diablo nos quiere marcar? Yo tengo, hermano, un reto ahí en nuestra iglesia. Tengo fotos de los hermanos que se han casado. Y yo estoy retando a los jóvenes que se van a casar todavía, que tu foto esté ahí. Porque un día tu hijo te va a preguntar: papi, mami, ¿y por qué tu foto no está ahí? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Porque al principio pensamos que eso no es importante. Sí, un día vamos a dar cuenta, hermano. A alguien le vamos a dar cuenta, principalmente a Dios. Pero a alguien un día le vamos a dar cuenta si fuimos marcados por el pecado. Esa marca no se quita. No estoy diciendo que Dios no te perdona. Sí, pero hay marcas, las cicatrices ahí quedan. Y yo tengo varias cicatrices por aquí, ¿verdad? Y me acuerdo, esto fue... O sea, ahí está la cicatriz. No estoy diciendo que no haya sanado. Sí sanó. Pero ahí está la cicatriz. Y así es el pecado. Dios restaura, Dios perdona, pero la cicatriz está ahí. Y un día van a haber preguntas por esa cicatriz. ¿Y qué vas a decir? Va a ser vergonzoso, hermano. Por eso, hermano, no permitas que el pecado te marque. Aléjate de gente que anda, ¿verdad?, con actitudes afeminadas. Aléjate de gente, hermana, señorita, que andan con actitudes de lesbianismo. Aléjate de gente perversa. Aléjate del celular si te está pervirtiendo. Aléjate. No permitas, hermano, que seas marcado por el pecado. No lo permitas, porque si no, hermano, vas a sufrir las mismas consecuencias de tus padres. Qué triste, ¿verdad? Hermano, yo te animo a que si estás teniendo un noviazgo por ahí a tu edad, aléjate. Corta con eso. Corta con eso, no lo hagas. No sigas con esa tendencia. Vas a echar a perder tu vida. Además, ¿ya te quieres casar? Entonces, ¿para qué tienes novio o novia? Nada más es por puro deseo carnal. Nada más es por pura tendencia pecaminosa. Nada más es por eso. Hermano, cambia tu historia. Último, dice la palabra de Dios ahí en 1 de Samuel capítulo 3. 1 de Samuel capítulo 3 versículo 19. Dice la palabra de Dios: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hermano, aquí vemos a un joven que sí pudo ser diferente en medio de la perversidad, en medio de la inmoralidad, en medio del pecado. Hermano, Samuel pudo ser diferente. Y dice que toda la gente, todo el pueblo conocía que Samuel era diferente. Hermano, no te justifiques. No vengas con esa excusa de decir: es que no se puede, pastor. Es que yo la verdad no puedo, porque es que hay mucho pecado, porque me siento, verdad, acorralado. No puedo. Hermano, dice la Biblia que Samuel pudo, a pesar de que Samuel vivía, hermano, en un ambiente pecaminoso por los hijos de Elí. Samuel pudo ser diferente.
¿Te imaginas lo difícil que tenía Samuel? Por seguro, hermano, a Samuel lo invitaron una y otra vez. Vente, Samuel, hombre. Mira, van a venir 3, una para cada quien. Hoy nos la vamos a pasar suave. Mira, ya tenemos un vinito ahí bien añejadito, ¿verdad? Vente, Samuel, vamos a pasarla. Mira, no seas santurrón. Vente. Hermano, Samuel por seguro vivió con la presión de los hijos de Elí, porque los hijos de Elí querían, hermano, que también Samuel echara a perder su vida. Cambia tu historia. Samuel cambió la historia, hermano, de una generación. Samuel dijo, no, yo voy a ser diferente. Yo no voy a vivir, ¿verdad?, la vida que mis padres vivieron. Porque la verdad, Elí era como un padre para Samuel. Samuel hizo la diferencia, hermano, en una generación perversa. Tal vez ustedes pudieran decir, pastor, pero es que, verdad, me voy a justificar. Se pudieran sentir justificados por el ambiente, por el medio de perversidad que hay hoy en día. Pero Samuel lo tenía también. Y eran los hijos del pastor, los perversos, los hijos del sacerdote. Y tú te pudieras justificar. ¿Por qué vives así? Porque alguien más lo está haciendo. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú haz la diferencia. Dice la Biblia que Samuel era diferente, hermano. Dice la Biblia que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y no fue fácil para Samuel, hermano. No fue fácil porque había un ambiente de perversidad, hermano. Yo te animo a que decidas hacer la diferencia. Cambia tu historia, hermano. No te justifiques por la vida de alguien, por alguien que es más espiritual que tú y que anda peor que tú, ¿verdad? Entonces no es más espiritual, pero cree que es espiritual. O tú lo tienes en ese concepto. Pero haz la diferencia, hermano, sí se puede. Yo te animo, hermano joven, que cambies tu historia. Cambia la historia que tus padres han vivido, que no ha sido lo mejor. Cámbiala. Cambia, hermano, esa manera de vivir. Cambia tu actitud, cambia tu estado de ánimo, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Porque muchos de ustedes, hermanos, su problema es que no están viviendo una vida con una actitud correcta delante de Dios. Porque si Dios no cambia nuestra mente, como dice el texto lema, si Dios no cambia el espíritu de nuestra mente, no vamos a poder cambiar nada. No vamos a poder disfrutar nada de lo que Dios quiere darnos. Porque el canal para que Dios nos bendiga es que dejemos que Dios cambie nuestra forma de pensar. Porque si tú sigues pensando mundanamente, si tú sigues creyendo que el celular no te está dañando, entonces Dios no va a poder obrar en tu vida. Si tú sigues pensando que tener un noviazgo sin el permiso de tus padres, sin el permiso, al oscurito, y sigues pensando que así es correcto, pues Dios no te va a poder ayudar. Si te sigues yendo sin permiso, ¿verdad?, a cualquier lugar y no te importa, pues Dios no te va a poder ayudar. Si tú no te vistes correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios, es porque en tu mente, hermano, no está correcta. Es porque tu mente está desviada. Señorita, vístete, empieza a vestirte correctamente. Cambia tu forma de pensar. Que tu cuerpo, ¿verdad?, esté cubierto totalmente. ¿A quién le preguntas cuando te vistes? ¿A quién le preguntas? Hermano, la verdad que si nuestro deseo fuera agradar a Dios siempre, no tuviéramos problemas con nuestra forma de vestir. Hay una moda, hermano, ahorita de los... días atrás no teníamos problemas con la vestimenta de los varones. Días atrás apenas estamos hablando de qué será, 3, 4 años, 5 años, no sé. Ya salieron los pantalones de homosexuales. Esos pantalones, hermano, que stretch, son pantalones de homosexuales. Así que vételos quitando. No, aquí no, quítatelo en tu casa. Pero a mí me daría vergüenza que un director de culto o alguien que está cantando pase con un pantalón así. Eso es de afeminados. Ya traen los taquetes de fútbol rosita y fuchsia. Digo, esos son colores de mujeres, de afeminados. Bueno, no son ni de afeminados, son de mujeres, son colores femeninos, es lo que quise decir. ¿Por qué los traes tú? Si tú eres hombre, yo pienso que tú eres hombre.
Hermanos, ¿qué está pasando? No estamos haciendo la diferencia. No estamos haciendo la diferencia. Señorita, no andes enseñando tu brasier con tu forma de vestir. No andes enseñando nada íntimo tuyo. Viste como una mujer cristiana. Haz la diferencia, sí se puede. Pero es que la hija de fulano de tal, ¿qué importa? Tú haz la diferencia. Hermano, cambia tu historia por convicción propia. No vivas con la convicción de otras personas. Haz tus propias convicciones de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Vive, hermano, que tus amistades sean las correctas por convicción propia. No porque otros las tienen, tú también las tengas. No, hermano. Yo te voy a decir algo. Hay señoritas que aparentemente son espirituales, pero se juntan con muchachas que tienen noviazgos incorrectos. Yo no creo, yo no veo correcto eso. No creo que, hermanos, o sea, tú no puedes andar de amistad con alguien que anda mal si tú andas bien. No encaja eso. No encaja. Entonces, hermano, vemos aquí que Samuel hizo la diferencia. Y Samuel, hermano, no se justificó. ¿Cuántos de ustedes se están justificando? Es que yo no voy al grupo de jóvenes, dice, porque ahí todos son hipócritas. Mira, normalmente la persona que dice así es porque la primera hipócrita, pues sí, es él o ella. Eso es la realidad. Porque yo te voy a decir algo, yo he experimentado que si yo soy sincero con los demás, siempre yo estoy pensando que los demás son sinceros conmigo. Esa es la realidad. Yo soy una persona, hermano, que no contamino mi corazón hacia nadie. No dejo que eso pase. Y como siento que yo soy sincero con los demás, fíjese que yo siempre estoy pensando que los demás son sinceros conmigo. Así vivo yo. Y como yo amo a los demás, yo pienso que todos me aman. Pero si tú odias, tú piensas que los demás te odian. Si tú eres hipócrita, tú piensas que los demás también lo son. Si tú eres un adúltero, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en el ambiente de los adultos. También piensa que los demás lo son. ¿Verdad? Como dice el dicho, ¿verdad? El león piensa que todos son de su condición. Y es la realidad. Qué triste, hermano. Qué triste, hermano, que por justificarnos no, ¿verdad? No podamos hacer la diferencia. Hagamos la diferencia, hermano, ¿verdad? Cambiando nuestra propia historia. ¿Y cómo podemos cambiar nuestra propia historia? Haciendo la diferencia, ¿verdad? 4 puntos, hermano. Cambia tu historia. Si tus papás se comieron las uvas agrias, tú no tienes por qué sufrir la dentera. El alma que pecare, dice el Señor, va a morir por su pecado. Así que deshazte de la maldición de tus padres, ¿verdad? De esa cadena, y tú vive tu propia historia. Tú cambia tu historia que Dios quiere que tú vivas. Eso es decisión tuya, hermano. Y todo lo que esté obstaculizando, hermano, que vivas una historia nueva, una historia renovada, como dice el texto, ¿verdad? Quítalo de tu vida. Si tiene que ser el celular, quítalo. Si tienes que revisar tu closet ahorita que llegues, quita y quémalo. No le regales a nadie algo más que le va a perjudicar. Quema todo lo que en tu closet no agrada a Dios. Si quieres cambiar tu historia. Si no, seguiremos viviendo la misma historia de la generación de donde salimos, y la maldición seguirá y seguirá y seguirá. Hermano, y qué triste, porque Dios no podrá bendecirnos, pero hoy tú vas a decidir. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre celestial, te necesitamos. Perdónanos, Señor, por dejarnos llevar por la corriente. Toca el corazón, Señor, de estos jóvenes, de estos muchachos, Señor, una edad muy importante, una edad, Señor, también muy peligrosa, donde ellos están batallando, están, Señor, inestables en muchas áreas de su vida. Oramos por ellos, que les ayudes. Padre, si hay alguien que les comprende, eres tú, Señor. Toca el corazón, Señor. Hermano, si tú decides cambiar tu historia, no vivir ya la misma historia de tus padres, no vivir ya la misma historia de alguien más, órale al Señor en esta hora y dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo te necesito. Cambia mi historia, Señor. Cámbiamela por la tuya, por la que tú quieres que yo viva.
Yo no quiero arruinar mi vida, yo no quiero echar a perder mi vida, Señor. Yo quiero ser feliz, yo quiero servirte a ti, Señor. Yo quiero vivir en santidad, yo quiero consagrarme. Señor, si tengo que dejar el celular, lo voy a dejar por ti, Señor. Y por mí, porque realmente, joven, es por ti más que nada. Y claro, también, por seguro, Dios se va a agradar de eso. Voy a dejar de frecuentar los amigos, las amigas que no me están ayudando. Voy a dejar de vestir como de la manera que a Dios no le agrada. Voy a cambiar mi historia. Voy a decidir hacerlo. Pídele al Señor que Dios te ayude. Hay alguien en esta hora que diga, pastor, yo no soy salvo. Yo no sé dónde va a ir mi alma si yo muero, pero yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo tengo miedo. Si usted muere, va al infierno sin Cristo. Pero hoy Cristo le quiere dar salvación. Hay alguien que no tenga a Cristo como su Salvador y que quiera recibir a Cristo. Quiera cambiar su historia. Cristo es la nueva historia que Dios quiere que vivas, pero depende de ti, de tu decisión. ¿Hay alguien que quiera entregar su vida a Cristo en esta hora? Padre, gracias te damos por tu palabra, bendícela, ayúdanos, Señor. Sin tu ayuda nada podemos hacer. Obra con poder, pues, trae convicción, Señor, a la vida de cada uno de estos jóvenes y que ellos puedan decidir cambiar su historia para bien de ellos y para bendición de su próxima generación y para que tú bendigas, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.